Existe un número que Florence Scovel Shinn consideraba sagrado, un número que descubrió en antiguos manuscritos y que probó cientos de veces con sus alumnos en Nueva York. Un número que, según ella, tenía el poder de multiplicar cualquier bendición que ya has recibido o que estás a punto de recibir. Ese número es el 21. Y lo que voy a revelar ahora puede cambiar completamente la forma en que te relacionas con el universo. Porque Florence no solo descubrió que 21 segundos era un tiempo mágico, ella descubrió por qué ese tiempo específico activa algo dentro de ti que, normalmente, permanece adormecido. Pero antes de explicarte la práctica, necesito contarte cómo Florence descubrió esto. Porque la historia detrás de esta revelación es tan poderosa como la práctica misma. Era finales de 1928. Florence estaba trabajando con una mujer llamada Guadalupe, que tenía un problema aparentemente imposible de resolver. Guadalupe tenía 3 hijos pequeños, un esposo enfermo y estaba a punto de perder la casa familiar. Había intentado de todo: oraciones, decretos, visualizaciones. Nada funcionaba. Florence se dio cuenta de algo que la mayoría no percibiría. Guadalupe estaba haciendo todo bien, pero lo estaba haciendo demasiado rápido. Sus decretos duraban 2 o 3 segundos. Sus afirmaciones eran apresuradas, casi mecánicas. Estaba tan desesperada que no le daba tiempo a las palabras de penetrar en su subconsciente. Fue entonces que Florence tuvo una intuición que cambiaría su forma de enseñar para siempre. Le pidió a Guadalupe que cerrara los ojos. Le pidió que respirara profundamente. Y entonces le dijo algo que Guadalupe nunca olvidaría. Voy a contar hasta 21. Con cada número que diga, quiero que sientas las palabras del decreto penetrando más profundo. Al final de los 21 segundos, el universo habrá recibido tu mensaje de forma completa. Lo que ocurrió en los días siguientes está documentado en las anotaciones personales de Florence. Guadalupe recibió una carta de un familiar lejano que ella apenas conocía. Él estaba enfermo y decidió transferirle una herencia antes de morir. El valor de esta herencia era exactamente lo suficiente para pagar la casa y aún sobraba para los tratamientos de su esposo. Florence quedó fascinada. Sería coincidencia. Me decidió probarlo con otros alumnos. En los meses siguientes, aplicó la misma técnica con decenas de personas y el patrón se repitió de forma consistente. Cuando los decretos se hacían en 21 segundos, los resultados eran más rápidos y más precisos que cuando se hacían en cualquier otro tiempo. Pero, ¿por qué 21? ¿Por qué no 20? ¿Por qué no 25? Florence investigó y lo que descubrió conecta la espiritualidad antigua con lo que hoy la ciencia llama neuroplasticidad. El número 21 aparece repetidamente en tradiciones espirituales. Son 21 días para formar un hábito. Según estudios modernos, son 21 repeticiones que el cerebro necesita para crear una nueva conexión neural permanente. Y en términos de segundos, 21 es el tiempo exacto que el subconsciente tarda en transicionar del estado consciente al estado receptivo. Florence lo explicaba así: en los primeros 7 segundos, estás hablando con tu mente consciente. Ella aún está analizando, dudando, cuestionando. Del segundo 8 al 14, la mente consciente comienza a relajar y el mensaje penetra más profundo. Del segundo 15 al 21, alcanzas el subconsciente puro. Y es ahí que la magia sucede. Ella llamaba a ese momento, del segundo 15 al 21, la ventana dorada. Era el momento en que tus palabras
tenían acceso directo al poder creativo del universo. Ahora presta atención, porque lo que voy a explicar ahora es la parte que Florence raramente compartía públicamente, la práctica de 21 segundos. No es solo sobre tiempo, es sobre lo que haces en esos 21 segundos. La mayoría de las personas que intentan reproducir esta técnica cometen un error crucial. Se enfocan en los segundos y se olvidan de las palabras, o se enfocan en las palabras y se olvidan de la intención, o se enfocan en la intención y se olvidan de la emoción. Florence enseñaba que la práctica completa tiene 4 capas que necesitan suceder simultáneamente. La primera capa es la palabra hablada. El decreto necesita ser pronunciado en voz alta, no murmurado, no pensado, hablado con claridad y convicción. Florence decía que la palabra hablada es tu varita mágica. Ella crea ondas sonoras que literalmente moldean la realidad a tu alrededor. La segunda capa es la visualización. Mientras hablas, necesitas ver el resultado ya manifestado, no como un deseo futuro, como una realidad presente. Si estás decretando abundancia, necesitas ver la plata. Si estás decretando salud, necesitas ver tu cuerpo saludable. Si estás decretando amor, necesitas ver a la persona a tu lado. La tercera capa es la emoción, y aquí es donde la mayoría falla. Florence insistía en que necesitas sentir la gratitud, como si la bendición ya hubiera sido recibida. No es fingir, es realmente acceder a la emoción de haber recibido. Ella decía que la emoción es el combustible que hace que el decreto vuele hasta el universo. La cuarta capa es la liberación. En los últimos segundos de la práctica necesitas soltar, dejar ir, entregar. Florence usaba la expresión suelta y deja que la divinidad actúe. Ella enseñaba que apegarse al resultado bloquea la manifestación. La confianza total de que el universo va a entregar es lo que abre el camino. Ahora voy a enseñarte el decreto exacto que Florence usaba en esta práctica de 21 segundos. Pero antes, necesito advertirte sobre algo importante. Este decreto no es para ser usado de cualquier manera. Florence era muy específica sobre el cuándo y cómo usarlo. Ella decía que usar el decreto en el momento equivocado era como sembrar en tierra árida. Puede que hasta nazca algo, pero no va a ser lo que esperabas. El momento ideal para la práctica de 21 segundos es justo al despertar o justo antes de dormir. Son los momentos en que la mente consciente está más relajada y el subconsciente está más accesible. Florence prefería el momento antes de dormir porque decía que el subconsciente trabaja toda la noche procesando el decreto. El ambiente también importa. Florence recomendaba un lugar silencioso, donde no serías interrumpido. Ella misma hacía la práctica, en el baño con la puerta cerrada, porque era el único lugar en su apartamento de Nueva York donde tenía privacidad garantizada, y había una preparación que ella consideraba esencial: 3 respiraciones profundas antes de comenzar, inspirar contando hasta 4, aguantar contando hasta 4, expirar contando hasta 4. Esto colocaba el sistema nervioso en el estado ideal para la práctica. Ahora, el decreto. Florence usaba diversas versiones, dependiendo de lo que la persona necesitaba manifestar. Pero había una versión universal que ella consideraba la más poderosa para multiplicar bendiciones ya recibidas o bendiciones en potencial. El decreto es este: agradezco que mis bendiciones se multiplican ahora
Existe una cifra que Florence Scovel Shinn consideraba sagrada, un número que descubrió en antiguos manuscritos y que probó cientos de veces con sus alumnos en Nueva York. Un número que, según ella, tenía el poder de multiplicar cualquier bendición que ya has recibido o que estás a punto de recibir. Parece simple, ¿verdad? Y lo es. Pero la simplicidad es intencional. Florence aprendió que los decretos complicados confunden al subconsciente. Los decretos simples penetran directo. Ahora, déjame mostrarte cómo hacer la práctica completa. Vas a encontrar tu lugar silencioso. Vas a hacer las 3 respiraciones preparatorias. Vas a cerrar los ojos y vas a comenzar a contar mentalmente de 1 a 21 mientras dices el decreto. En los primeros 7 segundos dices la primera parte. Agradezco que mis bendiciones se multiplican ahora. Habla despacio. Siente cada palabra. Del segundo 8 al 14 dices la segunda parte. Todo lo que es mío por derecho divino viene a mí en abundancia perfecta. Aquí comienzas a visualizar. Ves las bendiciones llegando. Ves tu vida transformada. Del segundo 15 al 21 dices la parte final. Está hecho, está consumado, está manifestado. Y aquí sueltas, libera, entrega completamente al universo. El último segundo es crucial. Florence lo llamaba el segundo del silencio. Te detienes, quedas en completa quietud y sientes la certeza absoluta de que el universo recibió tu mensaje. Ahora, hay algo que Florence descubrió años después que hacía esta práctica aún más poderosa. Y esto casi nadie lo sabe, porque ella solo lo compartió con sus alumnos más cercanos. Ella descubrió que hacer la práctica por 21 días consecutivos creaba lo que ella llamaba la ola de manifestación. No se trataba de los 21 segundos individualmente. Era sobre los 21 segundos repetidos por 21 días. Del primero al 7º día estás plantando la semilla. El decreto está penetrando en las capas más superficiales del subconsciente. Del 8º al 14º día, la semilla está germinando. Puedes comenzar a notar pequeños signos de que algo está cambiando. Sincronicidades, coincidencias, personas apareciendo de la nada con oportunidades. Del 15º al 21º día, la planta está brotando. Y es aquí que las manifestaciones comienzan a aparecer de forma más concreta. Florence advertía que muchas personas desistían en el 10º o 12º día porque no veían resultados rápidos. Ella decía que desistir en ese momento era como arrancar una planta que estaba a punto de brotar. Destruías todo el trabajo hecho hasta allí. Ahora quiero compartir algo que va a ayudarte a entender por qué algunas personas consiguen resultados espectaculares con esta práctica y otras no consiguen nada. Florence identificó 3 bloqueos que impiden que la práctica funcione. El primer bloqueo es la duda oculta. Puedes estar haciendo el decreto con la boca, pero en el fondo de tu mente existe una voz diciendo, esto no va a funcionar. Florence decía que el subconsciente no es tonto. Él percibe cuando no crees de verdad. Y cuando él percibe duda, él no procesa el decreto. La solución que Florence enseñaba era simple pero poderosa. Antes de hacer el decreto, di en voz alta, libero toda duda sobre mi capacidad de manifestar. Ella llamaba a esto el decreto preparatorio. Él limpia el terreno para que el decreto principal pueda penetrar. El segundo bloqueo es el merecimiento. Muchas personas no consiguen manifestar porque en el fondo creen que no lo merecen. Florence encontró esto especialmente en personas que crecieron en ambientes religiosos, rigurosos,
donde la abundancia era vista como pecado o vanidad. El decreto preparatorio para este bloqueo es: acepto que soy digna de todas las bendiciones del universo. Florence insistía que la divinidad, o el universo, o como quieras que llames a la fuerza creativa, no creó escasez. La escasez es una invención humana. La abundancia es el estado natural del universo. El tercer bloqueo es la impaciencia, y es aquí que la mayoría tropieza. Florence decía que la impaciencia es falta de fe disfrazada. Cuando te quedas checando constantemente si el resultado llegó, estás diciendo al universo que no confías que él va a entregar. El decreto preparatorio para este bloqueo es: confío en el tiempo perfecto del universo. Mi bendición viene en el momento exacto en que estoy lista para recibirla. Florence recomendaba hacer estos 3 decretos preparatorios una vez por semana. Generalmente en la primera noche del ciclo de 7 días, esto mantenía el terreno limpio para que el decreto principal de los 21 segundos pudiera funcionar en toda su potencia. Ahora voy a contarte una historia que Florence compartía con frecuencia para ilustrar el poder de esta práctica cuando se hace correctamente. Había una mujer llamada Fernanda que vino a Florence completamente desesperada. Ella había perdido el empleo. El marido la había abandonado con 2 niños pequeños y ella tenía exactamente 10 días antes de ser desalojada. Florence le enseñó la práctica de 21 segundos, pero Fernanda hizo algo que Florence nunca había visto antes. Ella decidió hacer la práctica 3 veces por día. En la mañana, en la tarde y en la noche, siempre los mismos 21 segundos, siempre el mismo decreto. En el 5.º día, Fernanda recibió una llamada de una prima lejana. La prima se estaba mudando para otro país y necesitaba de alguien para cuidar de su casa. La casa era grande, en un barrio bueno, y la prima no quería alquiler, solo quería a alguien de confianza viviendo allí. Fernanda se mudó una semana después. No solo evitó el desalojo, como fue a vivir en una casa 3 veces mayor que la anterior, y sin pagar alquiler. Florence quedó impresionada. Ella le preguntó a Fernanda qué había hecho de diferente, y la respuesta fue reveladora. Fernanda dijo que cuando hacía la práctica 3 veces por día, ella sentía que estaba construyendo algo, como si cada práctica fuese un ladrillo y ella estuviese construyendo una casa de fe. En el 5.º día, la casa estaba completa, y la manifestación vino. Florence incorporó esta variación en sus enseñanzas. Ella pasó a recomendar que en situaciones urgentes las personas hiciesen la práctica 3 veces por día, no como desesperación, sino como intensificación de la fe. Existe otro detalle que Florence enfatizaba y que pocos conocen. Ella decía que la posición del cuerpo durante la práctica también importaba. No era necesario quedar de rodillas o en posturas complicadas, pero era esencial que la columna estuviese erguida, hombros relajados, quijada levemente erguida. Ella explicaba que esta postura comunicaba dignidad al subconsciente. Cuando haces un decreto encorvada, encogida, estás enviando un mensaje de sumisión. Cuando haces erguida, estás enviando un mensaje de poder. Y el subconsciente responde diferente a cada mensaje. Florence también hablaba sobre la importancia de las manos durante la práctica. Ella recomendaba que las manos quedasen abiertas, con las palmas viradas para arriba durante la mayor parte de la práctica. Esta postura simboliza receptividad. Estás literalmente abriéndote para recibir en los últimos segundos. Cuando dices, está manifestado, las manos pueden cerrarse suavemente sobre el corazón. Esto representa que ya has recibido, que la bendición ya es tuya. Florence Scovel Shinn decía que este pequeño gesto hacía una diferencia enorme en los resultados.
Había aún una variación que Florence enseñaba para personas que tenían dificultad en visualizar. No todo mundo consigue crear imágenes mentales claras, y Florence lo sabía. Para esas personas, ella recomendaba enfocarse en la sensación en vez de la imagen. En vez de intentar ver la plata llegando, siente la emoción de tener la plata. En vez de intentar ver la salud perfecta, siente cómo es estar completamente saludable. La emoción, decía Florence, es aún más poderosa que la imagen. Si consigues acceder a la emoción verdadera, el universo responde. Pero calma, porque tengo otra capa que necesito revelar. Florence descubrió que el ritual de 21 segundos funcionaba aún mejor cuando combinado con lo que ella llamaba el gesto de sellado. En el momento exacto en que terminas de decir "está manifestado", haces un gesto físico. Puede ser aplaudir una vez, puede ser colocar las manos sobre el corazón, puede ser hacer un gesto de soltar con las manos abiertas. El gesto comunica al cuerpo que algo fue concluido, y cuando el cuerpo recibe ese mensaje, él para de mandar señales de ansiedad para el cerebro. Florence decía que el gesto era como colocar un sello en una carta antes de enviarla. Sin el sello, la carta puede perderse en el camino. Con el sello, ella llega al destino. Tu gesto de sellado personal puede ser cualquiera que haga sentido para ti. Florence usaba un gesto de soltar con las manos abiertas, como si estuviera liberando un pájaro. Ella decía que ese gesto representaba soltar el decreto para el universo. Ahora quiero hablar sobre algo que puede estar aconteciendo contigo en este momento. Puede que te estés preguntando, ¿esto realmente funciona? ¿O es apenas pensamiento positivo? Florence enfrentó esa misma pregunta toda la vida, y la respuesta de ella era siempre la misma. No me preguntes si funciona. Experimenta y deja que los resultados respondan. Ella tenía una frase que repetía constantemente. La prueba está en el pastel. Significaba que no adelanta discutir teoría. Lo que importa es el resultado práctico. Pero Florence también era honesta sobre algo que a muchas personas no les gusta oír. El ritual no funciona para todos. Y no porque el ritual sea fallo, sino porque algunas personas no están listas para recibir. Ella explicaba así: imagina que estás esperando un paquete. El paquete fue enviado, está a camino. Pero cuando llega a tu puerta, no estás en casa. El paquete vuelve para el remitente. Con las manifestaciones es igual. El universo puede enviar exactamente lo que pediste. Pero si no estás lista para recibir, la bendición pasa por ti sin que te des cuenta. ¿Cómo saber si estás lista para recibir? Florence identificó 3 señales de que alguien está bloqueado para recibir. La primera señal es la queja constante. Cuando pasas más tiempo hablando sobre lo que no tienes que sobre lo que quieres tener, estás señalizando al universo que tu atención está en la escasez. Y donde la atención va, la energía fluye. La segunda señal es la comparación con otros. Cuando miras lo que los otros tienen y sientes envidia o resentimiento, estás diciendo al universo que no crees que existe abundancia suficiente para todos. Y esa creencia cierra las puertas de tu propia abundancia. La tercera señal es la incapacidad de recibir elogios. Florence encontraba esta señal especialmente reveladora. Cuando alguien te elogia y tú desvías, minimizas o niegas, estás entrenando tu subconsciente para rechazar cosas buenas. Si no consigues recibir un simple elogio, ¿cómo vas a conseguir recibir una gran bendición?
La solución que Florence enseñaba para esos bloqueos era elegante, para el bloqueo de la queja. Ella recomendaba el diario de gratitud. Toda noche, antes de dormir, escribe 3 cosas por las cuales estás agradecida. Pueden ser cosas simples: el sol que brilló, la comida que comiste, el techo sobre tu cabeza. Florence decía que gratitud es el antídoto para la queja, para el bloqueo de la comparación. Ella recomendaba el decreto: la victoria de otros es mi inspiración. Cuando alguien consigue algo bueno, es prueba de que yo también puedo. Ella enseñaba que celebrar el éxito ajeno abre puertas para tu propio éxito. Para el bloqueo de recibir, ella recomendaba práctica deliberada. La próxima vez que alguien te elogie, simplemente di gracias y sonríe. Nada más. No desvíes, no minimices, apenas recibe. Florence decía que esa práctica simple reprograma el subconsciente para aceptar cosas buenas. Ahora llegamos al momento que yo sé que estabas esperando. Si has llegado hasta aquí, no eres una espectadora casual. Eres alguien que está buscando transformación real, alguien que siente que existe más para su vida que lo que está viviendo ahora, alguien que está lista para activar el poder que siempre ha estado dentro de ti. El conocimiento que acabo de compartir no es común. Florence guardaba esas enseñanzas para sus alumnos más dedicados. Ella decía que perlas no deben ser arrojadas a los cerdos, no porque las personas sean cerdos, sino porque no todos están listos para valorar lo que es sagrado. Tú estás lista, y lo sé porque aún estás aquí. Ahora, antes de continuar, quiero hablar sobre algo importante. Este canal existe para traer a ti las enseñanzas más profundas de Florence Scovel Shinn. Enseñanzas que fueron ocultadas, olvidadas o diluidas a lo largo de las décadas. Cada video exige horas de investigación en manuscritos originales, cartas personales y anotaciones de alumnos que trabajaron directamente con Florence. Cuando haces clic en el Super Thanks allí abajo, no estás apenas apoyando financieramente. Estás haciendo algo mucho más profundo. Estás activando la ley de la circulación que Florence tanto enseñaba. Ella decía que energía parada se pudre. Energía en movimiento multiplica. Cuando contribuyes, pones energía en movimiento. Y el universo responde a energía en movimiento con más energía en movimiento. Además, te estás volviendo parte de algo mayor. Una comunidad de personas que valoran la sabiduría espiritual auténtica, que entienden que transformación real requiere inversión real, no apenas de tiempo, sino de compromiso. El corazón dorado está allí abajo. Si ese conocimiento tocó tu alma, hónralo, no por obligación, por reconocimiento de valor. Ahora vamos a la parte final. La aplicación práctica que va a hacer todo lo que has aprendido se vuelva real en tu vida. Voy a darte un plan de 21 días para multiplicar bendiciones usando el ritual que Florence enseñó. Día 1 a día 7. Preparación del terreno. En esa primera semana, vas a hacer el ritual una vez por día, preferiblemente antes de dormir. Pero antes del ritual principal, vas a hacer los 3 decretos preparatorios que te mencioné. Liberar la duda, aceptar que lo mereces, confiar en el tiempo. Esto limpia el terreno para que las semanas siguientes sean más poderosas. Día 8 al día 14. Intensificación. En esta segunda semana, vas a aumentar la frecuencia a 2 veces al día, mañana al despertar y noche antes de dormir.
Los decretos preparatorios solo necesitan hacerse una vez por semana ahora. El terreno ya está limpio. En esta semana, presta especial atención a las señales. Sincronicidades van a comenzar a aparecer. Anota todo. Florence decía que las señales son la forma en que el universo te dice que recibió tu mensaje. Día 15 al día 21. Cosecha. En esta última semana, mantienes las 2 veces al día, pero añade algo especial. Después de cada práctica, vas a quedarte 1 minuto en silencio absoluto, sin pensamientos, sin expectativas, solo presencia. Florence llamaba a este minuto la escucha sagrada. Es el momento en que el universo puede hablar de vuelta. Es crucial que no te saltes ningún día. Florence era inflexible sobre eso. Ella decía que saltarse un día era como hacerle un hoyo a una cubeta. No importa cuánta agua le pongas, se va a salir. La consistencia es lo que sella el ritual. Ahora voy a compartir algo que Florence reveló solo a sus alumnos más avanzados. Es sobre lo que pasa cuando el ciclo de 21 días termina. Muchas personas piensan que después de los 21 días, el trabajo está hecho. Pero Florence enseñaba algo diferente. Ella decía que los 21 días son solo la siembra. La cosecha puede venir durante ese periodo, o puede venir después. No eres tú quien decide el tiempo, es el universo. Lo que haces después de los 21 días es igualmente importante. Florence recomendaba lo que ella llamaba modo de recepción. Dejas de hacer los rituales activamente, pero mantienes una actitud de expectativa positiva, como alguien esperando un regalo que sabe que está en camino. ¡Qué emoción! Ella alertaba contra 2 extremos. El primer extremo es continuar haciendo los rituales indefinidamente por miedo a que la manifestación no venga. Eso comunica duda. El segundo extremo es olvidar completamente y volver a los patrones antiguos. Eso comunica desinterés. El equilibrio es mantener la fe sin la ansiedad, confiar sin controlar, esperar sin exigir. Florence tenía una metáfora que usaba frecuentemente. Ella decía que manifestar es como hacer un pedido en un restaurante. Haces el pedido una vez, claramente, y después esperas a que el mesero lo traiga. No te quedas llamando al mesero a cada minuto preguntando ¿dónde está tu pedido? Confías en que la cocina está trabajando y que tu plato va a llegar. ¡Qué rico! Ahora, para finalizar, quiero dejarte algo que Florence escribió en una de sus cartas personales. Ella dijo que el mayor secreto de la manifestación no es técnica, no es decreto, no es práctica, es amor. Ella lo explicaba así: cuando amas verdaderamente lo que estás pidiendo, emanas una frecuencia que el universo no puede ignorar. No es el amor de codicia, de querer poseer, es el amor de apreciación, de reconocer la belleza de lo que deseas. Si quieres multiplicar bendiciones, comienza amando las bendiciones que ya tienes. Ama profundamente, ama sin condiciones. Y las bendiciones, como si fueran niños percibiendo que son amados, no van a llamar a sus amigas para venir a jugar también. ¡Qué maravilla! Ese es el secreto final de Florence. El amor multiplica. Siempre. Ahora yo quiero saber de ti. ¿Cuál es la primera bendición que vas a multiplicar usando esta práctica? Escríbela en los comentarios. No por mí, por ti. Cuando escribes, estás haciendo una declaración pública al universo. Y las declaraciones públicas tienen poder. ¡Ándale! Florence decía que las palabras escritas tienen una forma diferente de poder que las palabras habladas. Las palabras habladas crean ondas en el aire.
Las palabras escritas crean marcas en la materia. Ambas son poderosas, pero las escritas tienen permanencia. Así que escribe, declara, comprométete, y si este video abrió algo en ti, compártelo con alguien que necesite escuchar esto. No por números o algoritmos, sino porque cuando compartes conocimiento que transforma, te conviertes en un canal de bendiciones. Y los canales de bendiciones siempre reciben más de lo que transmiten. ¡Qué padre! Hasta el próximo video. Que tus 21 segundos de hoy sean el inicio de una ola de multiplicación que va a sorprender hasta a ti misma. Está hecho, está consumado, está manifestado.